Buenos días, por acá les habla Alicia Fuenmayor, cursante del doctorado en educación de la Universidad Nacional Experimental de Rafael María Baral. En esta oportunidad estaremos analizando el empirismo. El empirismo es una teoría filosófica que afirma que obtenemos el conocimiento mediante la observación y la experiencia, es decir, que está ligada a la percepción sensorial. Esta teoría hace énfasis en que la experiencia es nuestra única fuente de idea y que es la base de todo conocimiento. Todos los conceptos y teorías parten y emergen de la vivencia directa del mundo. Por lo tanto, las ideas aluden siempre a cosas o hechos o situaciones que podemos experimentar. Las proposiciones o creencias aceptables son justificables solo a través de la experiencia. Esto significa que no hay ningún contenido mental que sea creado solo por el intelecto o por la creatividad. En consecuencia, aquellas producciones humanas, como los seres mitológicos, las obras de arte e incluso las matemáticas, tienen su origen en la experiencia. Sin darnos cuenta, todo el tiempo utilizamos el lenguaje matemático. Por ejemplo, cuando comparamos cantidades utilizando las palabras grande, pequeño, cuando comparamos figuras geométricas utilizando los términos redondo, cuadrado, rectangular, estamos utilizando el lenguaje matemático. Incluso, simplemente cuando contamos los cubiertos que vamos a utilizar en una comida familiar, estamos utilizando el lenguaje matemático. Ahora bien, en cuanto a la etimología y el origen del empirismo, tenemos que el término empirismo proviene del griego empeiria, cuya traducción al latín es experiencia, y de donde deriva la palabra experiencia. El empirismo como corriente epistemológica sienta su base desde la antigüedad, cuando filósofos de las escuelas epicureísta y escéptica han mantenido sus tesis de que el conocimiento se adquiere mediante la experiencia. Se justifica mediante la experiencia y no hay otra realidad que la que nos proporcionan los sentidos o la que es accesible a estos. Sin embargo, es en el siglo XVII, en Inglaterra, cuando surge con fuerza la filosofía empirista, destacándose sus máximos representantes como Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke y seguidamente en el siglo XVIII George Berkeley y David Hume, quienes defienden que todo conocimiento procede de la experiencia, a partir de la información que nos aportan los sentidos con la actividad mental que el ser humano desarrolla a diario. De igual forma se niega la existencia de las ideas innatas y que la mente es como una hoja en blanco y que no hay más fuente del conocimiento que la experiencia. Acá podemos ver claramente su origen, pero también su límite. Dentro de este panorama empírico empirista, se puede destacar que Francis Bacon, su filosofía es meramente empírica e inductiva. Permite ver una emancipación humana que busca un renacer de la confianza en que el hombre puede conocer y puede dominar el mundo que le rodea. Y sintetiza su modelo inductivo basado siempre en la experiencia, mediante el cual cualquier persona tiene o estaría en capacidad de hacer ciencia. Entonces, esta actividad deja entonces de ser exclusividad de los genios y de las mentes creativas. Por su parte, Thomas Hobbes tiene una teoría de las representaciones subjetivas sin que cuente con un sustento espiritual o metafísico. En esto consiste su teoría sobre las concepciones, representaciones o fantasmas. En lo que concierne a John Locke, fue un filósofo médico inglés
para comprobar que el origen del conocimiento es la experiencia. Lo plantea desde la percepción, que la divide en externa, que sería la sensación, y la percepción interna por medio de la reflexión, en donde ambas son inseparables. Afirma que toda sensación está asociada a una idea que puede ser simple y compuesta. Es John Locke, el filósofo más notorio del empirismo. Él presentó un libro sobre el entendimiento humano en 1690, donde pretende demostrar que no existen ideas ni principios innatos. Por otro lado, George Berkeley, obispo irlandés nacido en 1685, dio un paso a un empirismo extremo. Plantea que los objetos solo pueden existir si eran percibidos. David Hume aporta su teoría de la asociación de las ideas, quien afirma que las ideas no son más que copias de las impresiones directas. Consideraba que la mente humana es como una pizarra en blanco en la que se inscriben las impresiones sensoriales. Ahora bien, el empirismo posee algunas características o tenemos algunas ideas que son, por ejemplo, primero, la realidad sensible puede ser percibida en el origen de todas las ideas. Primero percibimos el mundo y luego lo pensamos o lo imaginamos. No podemos imaginar algo sin antes haber percibido un material que alimente el acto de imaginar. Es decir, que el ser humano aprende a través de sus sentidos. El conocimiento es subjetivo. No existen ideas preconcebidas, sino que nace con la mente en blanco. El conocimiento se adquiere a partir de las experiencias tanto internas como los pensamientos, las emociones, etc. Y las experiencias externas, que son ya las relacionadas con lo material y lo físico. Otra característica es que el conocimiento empírico plantea una oposición al racionalismo, al mismo tiempo continúa y valora la crítica nominalista comenzada en la Baja Edad Media. Ahora bien, ¿cuál es la importancia del empirismo? O un aspecto importante es que el empirismo fue una escuela fundamental en el surgimiento de nuevas corrientes de pensamiento que intentaron desprenderse del idealismo como forma de interpretar la realidad. Por ejemplo, permitió el surgimiento del pensamiento científico y del método científico, dentro de lo que jugó un rol muy importante la deducción nacida a raíz del empirismo inglés. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta y es sobre el aporte del empirismo. Es importante reflexionar sobre las conclusiones de algunos autores en relación al empirismo y su aporte teórico práctico. Este aporte es al desarrollo de la epistemología y de la investigación educativa, con los propósitos primero de fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula de clase. Además, hace la invitación a los docentes al momento de planear y de impartir su saber para que indague, para que valore los conocimientos empíricos que poseen esos alumnos cuando llegan al aula de clases. De ahí que el análisis epistemológico y científico deben estar presentes en los procesos de formación que se llevan a cabo en las instituciones educativas. De allí que se necesita que un docente esté abierto a nuevos paradigmas, que sea creativo, que sea responsable e investigador, que sea capaz de convertir su clase en un organismo vivo, como una planta que nace, crece, se desarrolla, pero que nunca muere. ¿Por qué? Porque los alumnos siempre estarán allí anhelando aprender algo nuevo y construir. Y para lograr estas metas se necesita que las instituciones educativas se apropien y se empoderen de ese rol transformador e innovador y que promuevan en su interior la discusión, la propuesta, la construcción de nuevas prácticas educativas
alrededor de la epistemología y de la investigación educativa. En especial sobre el empirismo, que es el aspecto que estamos tocando hoy, el tema que estamos tocando, como un enfoque y teoría que permita construir conocimientos significativos desde el aula como base de los saberes, teniendo siempre como base los saberes previos que poseen tanto los alumnos como los docentes. Entonces, es importante valorar los criterios empíricos que transversalizan los estudios de investigación en materia educativa. De igual forma, es un aporte a nuestra pedagógica para enriquecerla y aprovechar los presaberes o ideas previas con las que llegan nuestros estudiantes al aula de clase, lo cual hace que el ambiente de aprendizaje sea ameno, sea participativo y sea constructivo. Los docentes estamos llamados a fortalecer la concepción epistemológica, considerada como el sistema conceptual desde el cual se toman decisiones acerca de cómo se origina y organiza el conocimiento. Es oportuno indicar que tal concepción varía según la noción de la realidad en la cual desde donde se parte. Dichas concepciones muchas veces llevan a perpetuarse en la mente del docente, que hace que sea difícil de romper con este paradigma y por supuesto se niega al cambio. Sin embargo, es posible tener una luz de esperanza cuando el docente se atreve a indagar y a proponer cambios sustanciales en su vida para el mejoramiento de su práctica educativa, debido a que se vuelve mucho más objetivo y práctico a la vez, echando mano de su experiencia como ser social, tal cual como lo plantearía el filósofo griego Aristóteles. Gracias.